Hay mentes que definen una era y hay otras que la trascienden, almas que no se conforman con el mundo tal como es, sino que lo sueñan como podría ser. Aquellos cuyas ideas no son del presente, sino semillas plantadas para un futuro que aún no ha germinado. Entre ellos se eleva uno cuya genialidad es tan brillante y esquiva como la luz misma. Nikola Tesla, el hombre que, casi sin darnos cuenta, inventó nuestro mundo moderno. Nació a la medianoche, entre el 9 y el 10 de julio de 1856, en un pequeño pueblo llamado Smiljon, en el entonces Imperio Austríaco. Cuenta la leyenda que una violenta tormenta eléctrica sacudía la tierra mientras él llegaba al mundo. La partera, asustada, lo llamó un hijo de la oscuridad, pero su madre, una mujer de gran inteligencia y también inventora a su manera, la corrigió con una certeza profética: non en será. Un hijo de la luz, esa luz lo acompañaría siempre. Desde niño, Tesla no era como los demás. Su mente era un laboratorio visual. Podía concebir inventos completos en su imaginación, construirlos pieza por pieza, probarlos y perfeccionarlos, todo sin dibujar un solo plano, sin tocar una sola herramienta. Para él, la realidad era solo el paso final de un proceso que ya había ocurrido enteramente en su cabeza. Estudió ingeniería, devorando conocimiento con una sed insaciable, pero las aulas y las reglas académicas se le quedaban pequeñas. Su mente volaba más alto, persiguiendo visiones que sus profesores consideraban imposibles, fantasías de un soñador. Él no veía fantasías, veía el siguiente capítulo de la humanidad, el ascenso y la caída de un titán, con una carta de recomendación para Thomas Edison en el bolsillo y un universo de ideas en la cabeza. Tesla cruzó el Atlántico en 1884, llegó a Nueva York, la ciudad que prometía hacerlo todo posible. El encuentro con Edison fue el choque de dos mundos. Edison era el pragmático, el empresario, el hombre que convertía la ciencia en negocio. Tesla era el visionario, el poeta de los circuitos, el hombre que quería regalar energía al mundo. Edison defendía su sistema de corriente continua CC, costoso e ineficiente a largas distancias. Tesla había concebido algo revolucionario, la corriente alterna CAF, un sistema que podía transportar electricidad a cientos de kilómetros con pérdidas mínimas. Era sencillamente el futuro. Edison lo desestimó, llegando a ofrecerle una fortuna por mejorar sus generadores de CC, una promesa que nunca cumplió. La burla del mago de Menlo Park fue el catalizador. Tesla se marchó, herido pero no vencido. Fue entonces cuando comenzó la guerra de las corrientes. Con el respaldo del industrial George Westinghouse, Tesla se enfrentó al imperio de Edison. Fue una batalla brutal. Edison, temiendo perder su monopolio, lanzó una campaña de desprestigio, electrocutando animales públicamente con corriente alterna para demostrar su supuesto peligro. Pero la verdad no podía ser contenida. En 1893, en la Exposición Universal de Chicago, Tesla y Westinghouse iluminaron la noche. Cientos de miles de bombillas encendidas con corriente alterna demostraron al mundo que una nueva era había comenzado. Tesla había ganado. Pero su mente no se detuvo ahí. Su ambición era más grande que las ciudades, más grande que los continentes. Soñaba con un mundo sin cables, ante proyectos más importantes a la magia de la electricidad. La corriente alterna fue solo el principio. El verdadero genio de Tesla residía en su capacidad para ver más allá de lo evidente. Inventó el motor de inducción, el corazón de la segunda revolución industrial, la máquina que hoy mueve desde electrodomésticos hasta fábricas enteras. Desarrolló los principios de la radio antes que Marconi, enviando señales a través del aire sin necesidad de un solo cable. Patentó la bobina de Tesla, un transformador capaz de generar voltajes altísimos, creando espectaculares arcos eléctricos que parecían arrancados de la mitología. No eran solo fuegos artificiales, eran la clave para la transmisión
inalámbrica de energía. Experimentó con luces de neón y fluorescentes, con la robótica y el control remoto. En 1898, en el Madison Square Garden, asombró al público al dirigir un pequeño barco a distancia mediante ondas de radio. La gente lo llamó brujería, telepatía, él lo llamó ciencia, pero su proyecto, más ambicioso, el que consumió su alma y su fortuna, fue la Torre Wardenclyffe, una gigantesca estructura en Long Island diseñada para ser un sistema mundial de comunicación y energía inalámbrica. Tesla no solo quería enviar mensajes a cualquier parte del planeta, quería enviar energía libre y gratuita para todos, extraída de la propia Tierra y transmitida por el aire. Era una utopía eléctrica, un sueño demasiado grande para un mundo que aún funcionaba con dinero y poder. Cuando su principal inversor, JPC Morgan, comprendió que no podía ponerle un contador a la energía libre, le retiró los fondos. La torre, el símbolo de un futuro posible, fue abandonada y finalmente demolida. Con ella se derrumbó una parte del espíritu de Tesla. Mitos: el hombre que se convirtió en leyenda. Cuando un hombre se adelanta tanto a su tiempo, su vida se desdibuja y nace el mito. Con Tesla, la leyenda es tan fascinante como la realidad. Se dice que en su laboratorio de Colorado Springs creó rayos artificiales tan potentes que causaron un apagón en toda la ciudad. Se cuenta que desarrolló un rayo de la muerte, un arma de energía dirigida capaz de derribar flotas de aviones a cientos de kilómetros. Se murmura que descubrió cómo aprovechar la energía del punto cero, una fuente ilimitada y limpia que habría cambiado el destino de la civilización. Construyó una máquina para generar terremotos. Pudo comunicarse con inteligencias extraterrestres. ¿Fueron sus inventos más revolucionarios confiscados por el gobierno tras su muerte? Estas historias, a medio camino entre la verdad y la ficción, no hacen más que reflejar la inmensidad de su intelecto. La gente no podía comprender su ciencia, así que la llamaron magia. No podían entender sus intenciones, así que las llamaron locura. Tesla se convirtió en el arquetipo del científico loco, un genio solitario e incomprendido, hablando con las palomas en un parque de Nueva York. La realidad es que vivió sus últimos años en la pobreza, en una habitación de hotel, rodeado de sus planos y sus visiones. Murió solo. En 1943, el hombre que había iluminado el mundo se apagó en la sombra, olvidado por la misma época que él había ayudado a crear. Pero las mentes como la suya no mueren, solo esperan. Hoy, cada vez que enciendes una luz, usas tu teléfono móvil o te conectas a una red Wi-Fi. Estás viviendo en el sueño de Nikola Tesla. Su legado no está en los monumentos de piedra, sino en las corrientes invisibles que nos conectan, en la energía que impulsa nuestro presente. No fue un hombre de negocios, no fue un hombre de su tiempo. Fue algo más, un visionario que levantó la mirada hacia un futuro que poco a poco estamos empezando a alcanzar. Un gigante que nos enseñó que la imaginación, cuando se une a la ciencia, no tiene límites.